Si deseas conocer las historias completas de los índices más altos de la conciencia, permanece aquí, no como quien se sienta a escuchar un relato externo, sino como quien abre una puerta interior que ya estaba esperando ser tocada. Este encuentro no se mide en minutos ni en palabras, se mide en vibración, y la vibración que ahora comienza a rodearte no nació con este instante. Lleva años, quizás vidas, gestándose en silencio. Llegaste aquí no porque la casualidad haya jugado contigo, sino porque tu memoria profunda decidió recordar. Y cuando la memoria despierta, no hay muro que la contenga. Cierra por un momento los ojos de la mente y percibe que detrás de cada sonido, detrás de cada pausa de esta narración, hay algo invisible que se mueve. Es el mismo movimiento que los antiguos llamaban el soplo de Thoth, la inteligencia que fluye entre mundos y que jamás pudo ser borrada. Aunque fuera disfrazada de mito, convertida en dogma o reducida a cenizas en las bibliotecas del tiempo, ese soplo se manifiesta hoy de nuevo, y lo sientes porque una parte de ti está alineada con él. La experiencia no es comprender con lógica, es reconocer con el alma. Como cuando una melodía olvidada te atraviesa y, sin saber dónde, sabes que ya la escuchaste alguna vez. Thoth nunca fue solo un personaje grabado en las paredes de un templo. Thoth es conciencia, es vibración que cruza las fronteras del tiempo lineal. Lo representaron con la cabeza de un ibis, porque el ibis camina entre el barro y la luz, entre la tierra y el cielo, como símbolo de quien porta mensajes de un plano al otro. Y así como ese ave no pertenece del todo a un solo mundo, Thoth tampoco pertenece a una época concreta. Es el guardián de los códigos invisibles que sostienen la trama del universo. Cada cultura lo nombró distinto: Hermes, Tehuti, Enoch, y sin embargo, en todas vibraba el mismo propósito: preservar una verdad que no podía ser destruida, solo encubierta hasta que alguien estuviera preparado para sentirla de nuevo. El hecho de que estés escuchando ahora significa que en ti existe ya un nivel de preparación, no porque hayas estudiado tratados antiguos, ni porque pertenezcas a linajes secretos, sino porque la vida misma, con su suma de luces y heridas, te llevó hasta este umbral. Todo lo que llamas dolor, ansiedad, vacío, no fue un error. Fue entrenamiento para agudizar tu escucha, para que reconocieras cuando una voz no nace de la mente, sino de un lugar más profundo. Y esa voz está resonando aquí, ahora, con la cadencia de un recuerdo que no se puede fingir. Piensa en cómo late tu corazón. Cada latido no es solo un pulso biológico, es un tambor que marca tu paso en la partitura invisible de la existencia. Los antiguos decían que Thoth medía el tiempo, pero no el tiempo de los relojes, medía el tiempo del alma, el compás secreto de cada elección, cada pensamiento, cada respiración. Ese compás se registra en un lenguaje que no ves, pero que organiza lo que luego llamas destino. Y cuando la vibración del alma se desordena, el mundo exterior refleja ese desorden. Por eso tantas veces buscas respuestas afuera y no las encuentras, porque la clave nunca estuvo en el afuera, sí, sino en el pulso oculto de lo que vibra en tu interior. Imagina que todo lo que vives es una partitura. Tus pensamientos son notas, tus emociones son acordes, tus acciones son melodías que se repiten. Durante años esa música ha sonado con ciertas tensiones, ciertos silencios, ciertas disonancias, y aunque hayas intentado cambiar la superficie,
Lo que escuchas siempre vuelve a ser lo mismo porque no cambiaste la partitura en su raíz. Thoth no vino a entregarte fórmulas mágicas para tapar el ruido. Vino a mostrarte que puedes recordar la música original de tu ser. Y esa música no necesita ser aprendida. Solo necesita ser reconocida. Los símbolos que él dejó no eran adornos religiosos, eran mapas. Cada jeroglífico, cada geometría, cada frase corta como así como es arriba. Es abajo no estaba diseñada para ser interpretada con la mente lógica, sino para vibrar dentro de ti, para activar una memoria que sobrevive en tu ADN espiritual. Por eso, aunque nunca hayas estudiado hermetismo, aunque nunca hayas leído la tabla esmeralda, cuando escuchas estas palabras sientes un estremecimiento extraño, como si algo en tu interior supiera que se trata de ti, que esto es tuyo desde siempre. Esa es la prueba de que el velo empieza a abrirse. Pero no todo fue tan claro en la historia. Hubo un tiempo en que este conocimiento se transmitía de aliento en aliento, de mirada en mirada, sin necesidad de textos, porque la vibración pasaba de cuerpo a cuerpo como un fuego silencioso. Y fue precisamente ese fuego lo que comenzó a inquietar a quienes controlaban lo externo. Porque un ser humano que despierta su visión interior ya no necesita mediadores, ya no se somete a doctrinas, ya no se deja manipular por sistemas de poder. La verdadera amenaza para las estructuras de dominio no eran ejércitos, eran individuos libres que habían recordado su soberanía. Y por eso el conocimiento fue sellado, disfrazado de mito, enterrado bajo capas de religión institucionalizada y de filosofías superficiales. Sin embargo, la vibración no se destruye, se oculta, se encubre, espera. Y lo que espera, cuando llega el momento, regresa con más fuerza. Hoy, en este instante, esa fuerza está emergiendo de nuevo, no en templos de piedra, sino en templos vivientes como tú, porque tu cuerpo, con cada célula, es un altar que refleja, como un espejo sagrado, el estado de tu campo interior. Cuando el campo vibra en armonía, el cuerpo sana, la mente se aclara, la vida se ordena. Cuando el campo se fragmenta, todo alrededor se vuelve caos. Por eso Thoth no hablaba de curar síntomas, hablaba de reordenar el campo, porque al reordenar el campo, la materia se reconfigura sola, obedeciendo a la coherencia de la vibración. Si cierras los ojos ahora, puedes sentirlo. No hace falta que creas nada. Basta con observar el aire entrando y saliendo, notar el espacio entre una inhalación y otra. Allí, en ese intervalo, comienza la apertura. Lo que parecía sólido se vuelve permeable. Lo que parecía fijo revela que siempre estuvo en movimiento. Este es el punto donde se cruza el mundo visible con el invisible, el espacio donde Thoth se manifiesta, no como figura externa, sino como un reconocimiento interior. Y cuando lo reconoces, aunque sea por un instante, sabes que nada volverá a ser igual, porque has tocado el umbral, y una vez que lo tocas, aunque vuelvas a la rutina, aunque regreses a tus problemas, ya no puedes olvidar que hay algo más allá de las apariencias. Ese algo es el inicio de tu soberanía. Es el principio de la visión que no depende de los ojos, sino de la conciencia que los habita. Y es en esa conciencia donde Thoth sigue escribiendo, no con tinta ni con símbolos, sino con vibración. Lo hace ahora mismo, mientras estas palabras atraviesan el velo de la mente y se instalan en la memoria viva de tu espíritu. Esa memoria es la que te trajo hasta aquí. Esa memoria es la que ahora se activa. Y aunque no entiendas aún todo lo que significa, ya sabes que la travesía ha comenzado.
Lo que llamamos Thoth no es un recuerdo petrificado en las arenas de Egipto, ni una figura que se adora en estatuas frías. Es una inteligencia viva, una corriente que ha atravesado 1000 nombres y 1000 lenguas, pero que jamás perdió su esencia. Cuando lo invocaban como Tehuti, cuando lo nombraban Hermes, cuando lo reconocían como Enoch, no estaban hablando de dioses distintos, sino de una misma conciencia manifestándose en diferentes épocas y culturas para custodiar un hilo secreto, el hilo del saber que no se puede destruir, solo velar. Y ese hilo no corre por los libros, corre por la sangre del tiempo. Y cuando alguien despierta la vibración correcta, se enciende como una chispa que ilumina todo su ser. El ibis, con su pico curvado y su andar entre barro y cielo, fue la imagen elegida porque representa lo que él es, un puente. Camina con los pies en la tierra húmeda y al mismo tiempo roza con sus alas el aire luminoso. Así es Thoth, mensajero entre dimensiones, portador de claves invisibles. Pero si lo reducimos a un personaje mítico, perdemos su verdadera naturaleza. Él nunca fue simplemente una deidad venerada. Siempre fue, y sigue siendo, guardián de portales vibratorios, arquitecto de correspondencias, escriba de lo que no puede ser borrado. Los antiguos decían que Thoth era quien calculaba los ciclos celestes y medía el tiempo, pero no era el tiempo de los relojes ni de los calendarios. Era un tiempo oculto, el tiempo del alma. Cada respiración, cada latido, cada decisión secreta. Era para él un número en una secuencia cósmica, una nota en la partitura del destino. Su verdadera tarea no era organizar la cronología, sino recordar el ritmo de la vida invisible, el pulso oculto que ordena lo visible. Y quienes acudían a su presencia no lo hacían para pedir milagros, lo hacían para recobrar la armonía perdida. Si te detienes un instante y recuerdas las veces que símbolos extraños te han conmovido sin motivo, comprenderás la naturaleza de su legado. ¿Por qué un jeroglífico, una palabra como Hermes o un emblema en una piedra logran despertar en ti un estremecimiento? No es por lo que significan mentalmente, sino porque su vibración toca una memoria ancestral. Thoth no actúa sobre la mente, actúa sobre la raíz de la memoria profunda, habla al lugar donde ya sabes, aunque lo hayas olvidado, y cuando escuchas su eco, no es algo nuevo lo que recibes, es un recuerdo que vuelve. Él está ligado al nacimiento mismo del hermetismo. La tabla esmeralda que le atribuyen no es un tratado filosófico muerto, sino un texto diminuto cargado de densidad vibratoria. Sus frases no fueron escritas para ser analizadas como puzzles lógicos, sino para ser contempladas como mantras vivos. Todo es mente, decía, y no lo decía como un concepto abstracto, sino como una llave directa. Todo lo que llamas real es, en esencia, vibración pensante, energía consciente. Cada palabra de esa tabla es una geometría sutil, un mapa que abre portales de percepción. Y quien se aproxima con presencia, aunque no entienda, comienza a sentir transformaciones reales en su vida. Lo que distingue a Thoth no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Nunca gritó, nunca se impuso con grandes prodigios. Sembró pistas como un jardinero que oculta semillas bajo la arena, esperando a que solo los atentos, los que miran más allá de lo evidente, se detuvieran a reconocerlas. Sabía que el despertar verdadero no nace de la imposición, sino de la revelación íntima. Por eso dejó enigmas, símbolos, claves disfrazadas, para que aquel que se acercara lo hiciera por vibración, no por conveniencia, para que el conocimiento fuera activado solo por quienes estaban listos a reconocerlo. Si te permites sentir este instante, notarás algo parecido a lo que tantos buscadores han sentido a lo largo de los siglos.
un ligero movimiento en el interior, un reacomodo sin palabras, como si algo en ti se dispusiera a recordar. No es imaginación, es resonancia. Thoth se experimenta así, como un espejo que refleja la parte más alta de tu conciencia. No viene a darte respuestas hechas, viene a devolverte las preguntas correctas, porque no quiere seguidores, quiere buscadores, y esa diferencia es crucial. Su legado no son templos de piedra, sino la capacidad de cada ser humano de volverse templo viviente. Un espacio donde lo invisible puede reconocerse. Él permanece porque no pertenece al tiempo. Se mueve en los intersticios, en los espacios donde la mente se calla, en los silencios entre pensamientos, en las visiones fugaces que se escapan cuando el ego no controla. Ahí es donde se siente su huella. Y cuando la percibes, aunque no sepas nombrarla, sabes que algo real está ocurriendo. Es como una presencia que observa en silencio, como un aire más denso que se posa alrededor, como una certeza que no depende de pruebas, sino de reconocimiento interior. Pero lo más importante es esto. Thoth no es un recuerdo arqueológico, no es patrimonio de los museos ni de las academias. Es vibración activa en quienes lo recuerdan ahora, en quienes se abren a la visión que trasciende las apariencias. Por eso, cuando sientes la extrañeza al leer su nombre, cuando un símbolo antiguo parece hablarte, no estás frente a superstición, estás frente a la prueba de que su código aún pulsa y que tu alma está en sintonía para recibirlo. Esa sintonía es el verdadero templo, y tú eres el guardián que decide si abrirlo o seguir de largo. La voz de Thoth se oculta en las grietas del silencio, pero basta un instante de atención para escucharla. No exige rituales complejos, no demanda jerarquías, solo pide presencia, porque en la presencia se activa el recuerdo, y en el recuerdo la vibración vuelve a ordenarse. Y cuando eso sucede, la vida entera cambia de matiz. Lo que alguna vez fue transmitido de alma en alma como un fuego silencioso, comenzó con el tiempo a inquietar a los que ejercían dominio sobre el mundo exterior. No era la espada ni el ejército lo que les generaba temor. Era la mirada de un ser humano que había recordado, porque una vez que alguien despierta, ya no se somete. Una vez que la conciencia reconoce que la realidad es un espejo de su propio campo interior, deja de ser manipulable. Ese fue el verdadero peligro para los imperios y los sacerdocios de control. No un pueblo armado, sino un pueblo despierto. Y así nació la gran maquinaria del olvido. La sabiduría que en un principio se compartía como vibración directa fue sellada, distorsionada, disfrazada de superstición o convertida en dogma. No la destruyeron, porque lo indestructible no puede ser aniquilado, pero la vaciaron de poder. Tomaron frases como, así como es arriba, es abajo y las redujeron a consignas misteriosas sin vida, sin experiencia vibratoria. Lo que antes era un código operativo para transformar la percepción, se convirtió en un lema repetido sin sentido. El fuego vivo se transformó en ceniza de liturgia. Las instituciones levantaron muros no solo de piedra, sino de pensamiento. Lo que antes era expansión de conciencia pasó a ser amenaza al orden establecido y los símbolos. En lugar de ser llaves hacia lo invisible, se convirtieron en decoraciones. La tabla esmeralda, que vibra como un corazón cuando se contempla con presencia, fue encerrada en comentarios escolásticos que buscaban diseccionarla con lógica.
matando aquello que solo podía vivirse. Lo que debía activar la memoria se volvió un objeto de análisis. Y lo que no podía ser explicado con la razón fue declarado fantasía, herejía, ilusión. Así se levantó el velo del olvido. No porque el conocimiento fuera peligroso en sí mismo, sino porque el poder verdadero siempre es interno, y el poder interno no puede ser controlado desde afuera. Era necesario que el ser humano olvidara que el mundo exterior es un reflejo del mundo interior. Porque un ser humano que recuerda esta verdad ya no necesita mediadores. No necesita intermediarios entre él y la fuente. Se vuelve soberano. Y la soberanía de uno amenaza las cadenas de todos los demás. Los siglos pasaron y el fuego vibratorio se ocultó en símbolos, en metáforas, en gestos que solo los atentos podían percibir. Lo que antes era transmisión abierta se convirtió en susurro. Sin embargo, incluso en medio de las capas de olvido, la vibración seguía viva. Y esa vibración, como semilla bajo la tierra, espera el momento justo para brotar. Ahora, en este tiempo donde las estructuras rígidas comienzan a resquebrajarse, esa semilla empieza a germinar. Lo notas porque, aún sin proponértelo, algo en ti se siente inconforme con las viejas certezas. Lo notas porque el mundo exterior parece ya no bastar, porque intuyes que detrás de lo visible hay una corriente más profunda que te llama. El olvido no fue un accidente, fue un diseño, fue la forma de mantener a la humanidad atada a lo que se puede medir, pesar, contabilizar. Te enseñaron a desconfiar de lo invisible, a pensar que solo lo tangible es real. Pero la paradoja es que todo lo tangible nace de lo invisible. La materia no es origen, es consecuencia. Y lo que llamamos mundo sólido no es más que una proyección de un campo vibratorio más sutil. Eso era lo que querían ocultar, que el afuera se transforma desde adentro, que lo visible es moldeado por lo invisible. Si esta verdad hubiera sido vivida en masa, los sistemas de control habrían perdido su poder en un instante, porque el que comprende que la enfermedad es reflejo de un desorden interior ya no depende ciegamente de remedios externos. Porque el que comprende que la escasez es vibración de carencia ya no se doblega ante quienes acumulan la riqueza. Porque el que comprende que la felicidad no se compra, sino que emana de un estado interno, ya no es presa fácil de un mercado que vende ilusiones. Ese reconocimiento es dinamita para las estructuras que se alimentan de tu olvido. Pero nada puede mantenerse oculto para siempre. Los velos se desgastan. Y cada vez más almas comienzan a sentir el llamado de lo que está detrás. Y ese llamado se manifiesta de maneras sencillas. Una sincronicidad que rompe la rutina. Un sueño que parece más real que el día. Un símbolo que se repite hasta que te obliga a preguntarte por qué. Son las grietas por donde la luz empieza a filtrarse. Y por esas grietas, la presencia de Todd sigue actuando. El olvido fue profundo, pero nunca total. Siempre hubo guardianes silenciosos, siempre hubo textos escondidos, siempre hubo almas que, en secreto, mantenían la vibración encendida. Y ahora, esa vibración se multiplica. No necesitas viajar a templos antiguos ni poseer iniciaciones ocultas. El templo eres tú, y el campo donde se juega esta batalla no es afuera, es adentro. El verdadero control siempre fue sobre tu percepción, sobre tu capacidad de recordar que lo que ves no es lo que es, sino lo que vibra en ti. El camino de regreso comienza cuando miras lo externo y reconoces que es espejo. Que cada circunstancia que enfrentas
por dolorosa o brillante que sea, tiene una raíz en tu campo interior, que el enemigo que combates allá afuera es reflejo de una sombra que no quisiste ver en ti mismo. Y cuando aceptas esto, recuperas el poder, dejas de ser víctima del azar y te reconoces como copacho creador. No se trata de culparte, sino de liberarte, porque lo que has creado inconscientemente también puedes recrearlo conscientemente. Y esa es la llave que quisieron borrar de tu memoria. Ahora la llave vuelve a aparecer, no como dogma, no como teoría, sino como experiencia directa. Lo notarás en lo cotidiano. Una misma situación que antes te arrastraba ahora se disuelve porque tu vibración cambió. Una herida que parecía eterna comienza a sanar cuando miras dentro. Un símbolo que ignorabas te conmueve porque reconoces en él tu propio reflejo. Así actúa el recuerdo. No con fuegos artificiales, sino con un giro suave pero irreversible en tu percepción. Lo que antes era prisión se revela como espejo, y lo que antes era amenaza se transforma en maestro. Así se deshace la máquina del olvido, no con rebeliones externas, sino con despertares internos. Porque el despertar de uno se convierte en chispa que despierta a otros. Y cuando suficientes almas recuerdan que la realidad exterior es reflejo de la vibración interior, el juego de control pierde su base. Entonces, el mundo no se destruye, se reorganiza, y tú, al recordar, te conviertes en parte de esa reorganización. Cuando empiezas a comprender que lo externo no es más que la proyección de lo interno, algo en tu percepción cambia para siempre. Es como si el mundo se desdoblara frente a ti y revelara dos capas simultáneas. La primera, densa, concreta, la que todos ven. La segunda, invisible, vibrante, la que solo perciben quienes aprenden a detenerse. Esta segunda capa no se muestra con los ojos físicos, sino con el centro de presencia que despierta cuando dejas de huir de ti mismo. Y es allí donde Todd siempre esperó, en esa zona intermedia, donde los sentidos fallan pero el espíritu reconoce. Los antiguos no hablaban de metáforas poéticas al decir todo es mente. Hablaban de estructura, lo real, lo sólido, lo que crees inamovible. No es más que un campo de vibración sostenido por tu conciencia y por la conciencia colectiva, como la arena que parece rígida en el desierto, pero basta una ráfaga de viento para moverla. Así es tu vida, una acumulación de formas momentáneas que se reorganizan en cuanto la vibración cambia. Y si aceptas que todo es vibración, aceptas también que no eres prisionero de nada, porque la prisión no es más que la resonancia repetida de un pensamiento no cuestionado. Piensa en los sueños. Cuando sueñas, el paisaje, los personajes, los diálogos parecen reales, pero en el instante en que despiertas, comprendes que todo se sostenía en tu propia mente. Lo mismo ocurre aquí. El despertar del que hablaban los sabios no es trasladarte a otro mundo, sino recordar que este mundo también es un sueño sostenido por vibración. Y la diferencia entre seguir dormido o despertar radica en si decides vivir creyendo que lo externo te gobierna o reconoces que lo externo obedece a tu campo interior. Las escuelas de misterio lo sabían y por eso enseñaban en secreto lo que nunca podían proclamar en plazas públicas. Que el cuerpo mismo es un mapa vibratorio. Cada órgano, cada tensión, cada dolor es un símbolo que apunta hacia una desarmonía en el campo. Y quien aprende a leer ese mapa no necesita adivinos ni doctores como primera instancia. Necesita escuchar, porque el cuerpo no castiga, el cuerpo traduce. El alma, cuando no logra hacerse oír en silencio, pide al cuerpo que hable en su lugar.
y el dolor no es enemigo, es mensaje. Todd enseñaba que el campo invisible es el molde y el cuerpo es el yeso. Si el molde está agrietado, el yeso se quiebra. No es culpa del yeso, es fidelidad al molde. Así comprendieron los iniciados que sanar no es reparar lo roto, sino reorganizar la vibración que sostiene la forma. Y eso no se logra con lucha, se logra con alineación. La enfermedad, la carencia, el miedo, no son más que vibraciones cristalizadas. Y como toda vibración, pueden disolverse o transmutarse. Pero aquí yace la paradoja. El mismo conocimiento que libera también puede desatar tormentas internas si no hay preparación. Porque cuando una frecuencia más alta ingresa en un campo lleno de resistencias, se produce choque. Es como una cuerda desafinada que rechina al ser tensada hacia el tono correcto. Por eso, en las tradiciones antiguas, antes de revelar los códigos, se pedía purificación. No purificación moralista, sino vibratoria. Aprender a reconocer las sombras, soltar identidades de víctima, liberar resentimientos. Porque si intentas invocar la luz sin haber mirado tu oscuridad, la luz no cura, quema. Esa es la advertencia que atraviesa los siglos. El poder de lo vibratorio no es un juego, porque amplifica todo lo que toca. Si tu corazón late en coherencia, la vibración expande armonía, pero si late en miedo, expande caos. Y esta es la razón por la cual los guardianes antiguos custodiaban con tanto celo el saber de Thoth. No porque quisieran ocultarlo, sino porque comprendían su doble filo. Entregarlo a alguien que no ha comenzado el viaje interno es como entregar fuego a quien aún no distingue entre cocinar y destruir. Hoy ese fuego vuelve a encenderse en muchas almas. Lo notas porque las viejas explicaciones ya no te satisfacen. Lo notas porque lo que antes considerabas casualidad ahora lo percibes como mensaje. Lo notas porque el tiempo, a veces, se siente extraño, más lento o más veloz, como si ya no siguiera un único compás. Es la vibración mostrándote que la realidad externa se acomoda a tu estado interno. Y aunque a veces asusta, también libera, porque significa que no estás condenado, que cada respiración es oportunidad de reorganizar el tejido de tu mundo. Cuando contemplas esta verdad, la vida cambia de textura. Lo cotidiano ya no es ordinario. Una hoja movida por el viento se convierte en un signo. Una palabra escuchada al azar resuena como respuesta. Una mirada compartida con un desconocido se siente como un espejo. La vibración organiza sin esfuerzo lo que antes parecía azar. Y en ese fluir, reconoces que la realidad te habla. Siempre lo ha hecho, pero ahora la escuchas. Ese es el comienzo de la verdadera gnosis. No acumular ideas, sino reconocer la vida como un texto vivo que responde a tu vibración. Entonces comprendes por qué tantos símbolos fueron enterrados bajo capas de mitología. Porque si supieras desde el principio que la llave no está afuera, sino en tu capacidad de vibrar con coherencia, los sistemas de control se disolverían. No harían falta intermediarios ni salvadores. Haría falta silencio, atención y valor para mirar adentro. Eso es lo que siempre se quiso impedir, que recordaras que eres soberano. Y eso es lo que ahora comienza a emerger con fuerza. Como un río subterráneo que finalmente rompe la tierra y se deja ver. Cuando el río subterráneo rompe la tierra y se hace visible, ya nada puede contenerlo. Así ocurre con la memoria vibratoria. Cuando comienza a despertar en ti, aunque quieras volver atrás, aunque intentes convencerte de que todo es casualidad, ya no puedes.
Hay un umbral invisible que, una vez cruzado, se vuelve irreversible. Y ese umbral no tiene forma, no tiene señal externa. Es apenas una vibración interna que reorganiza tu manera de estar en el mundo. Lo que antes parecía sólido ahora se muestra frágil. Lo que antes era imposible ahora se siente cercano. Es como si hubieras cambiado de paisaje sin moverte del lugar. Thoth hablaba de esto como la apertura del ojo oculto. Un ojo que no se alimenta de luz externa, sino de presencia. No ve objetos, ve patrones. No observa formas, percibe conexiones. Y cuando se activa, ya no miras con los ojos de carne, sino con la conciencia. Entonces comprendes que la realidad nunca fue un escenario muerto, sino un organismo vivo que responde a cada vibración que emites. Cada pensamiento es un mensaje, cada emoción, una orden silenciosa, cada respiración, un pacto con lo invisible. El cuerpo mismo se convierte en territorio de revelación. Lo que antes llamabas síntoma se revela como símbolo. El dolor en el pecho ya no es solo biología, es amor no expresado. La rigidez en las rodillas ya no es solo desgaste, es resistencia a rendirte ante la vida. La piel que arde no es solo reacción, es vergüenza oculta que busca salir a la superficie. El cuerpo obedece al campo, y el campo obedece a la conciencia. Esta es la cadena secreta que la medicina sagrada conocía. Sanar es recordar, no añadir algo nuevo, sino quitar lo que bloquea la vibración original. Por eso Thoth no entregaba fórmulas complejas, entregaba espejos. Decía que el cuerpo es el último mensajero del alma, que lo que no se escucha en el silencio del corazón terminará gritándose en la carne, y que cada enfermedad no es castigo, sino eco, un eco de vibraciones olvidadas, de emociones negadas, de memorias que quedaron atrapadas en el campo energético. Comprender esto no significa rechazar los remedios externos, significa no detenerse ahí, porque el remedio que calma el síntoma puede silenciar al mensajero, pero si no atiendes al mensaje, el campo seguirá distorsionado. Y tarde o temprano, volverá a hablar. Imagina tus 37 billones de células como instrumentos en una orquesta. Durante años han tocado melodías de miedo, de estrés, de carencia, siguiendo la batuta de tu mente condicionada. Pero cuando el campo vibratorio empieza a reorganizarse, es como si un nuevo director apareciera, y en lugar de caos, surge sinfonía. Tus células, que siempre anhelaron armonía, comienzan a vibrar en unísono. No porque algo externo las cure, sino porque vuelven a recordar la partitura original, la del equilibrio, la de la vitalidad, la de la plenitud. Aquí reside un secreto profundo. El despertar no se trata de añadir poderes, se trata de retirar interferencias, no se trata de convertirte en algo nuevo, sino en quitar las capas de ruido que cubrieron tu vibración esencial. El campo nunca dejó de estar allí, nunca perdiste la conexión, solo la olvidaste. Y al recordar, todo comienza a ordenarse con una precisión que sorprende. Las sincronicidades se vuelven frecuentes, los encuentros adquieren sentido, el azar desaparece, porque nada responde ya al desorden del olvido, sino al orden del recuerdo. Pero este proceso no está exento de pruebas. Cuando una vibración más alta ingresa, las viejas densidades emergen a la superficie, viejos dolores se intensifican, emociones enterradas resucitan, situaciones no resueltas regresan, no para castigarte, sino para liberarte. Es el choque entre lo que ya no resuena y lo que comienza a resonar. Es la fricción entre la vieja identidad y la nueva frecuencia. Y aunque pueda sentirse como caos,
en realidad es limpieza. Es el campo reorganizándose, sacando a la luz lo que ya no puede sostener. Este es el momento en que muchos se asustan y retroceden, porque confunden la purga con fracaso, la intensificación con retroceso. Pero los sabios sabían que esa fase es inevitable, que antes de la aurora, la noche suele volverse más oscura, que antes del renacer. Hay un temblor. El campo necesita liberar lo estancado. Y esa liberación puede sentirse incómoda, incluso dolorosa, pero si sostienes la presencia, si no huyes, si no juzgas, la tormenta pasa y el aire se vuelve claro. Y al otro lado, emerge un estado de coherencia que ninguna práctica superficial puede imitar. Todo esto explica por qué la sabiduría de Thoth fue protegida durante milenios. Porque no era un conjunto de ideas inofensivas. Era una tecnología vibratoria, y como toda tecnología poderosa, puede elevar o destruir. Por eso fue llamada peligrosa, no porque dañara, sino porque amplifica. Y lo que amplifica depende de lo que llevas dentro. Por eso el requisito fundamental siempre fue la honestidad radical. No ser santo, no ser perfecto, sino ser verdadero. Reconocer lo que vibra en ti, aunque duela. Porque solo al verlo puedes liberarlo. Hoy esa tecnología vuelve a estar disponible, pero no en templos de piedra ni en jerarquías secretas. Vuelve a través de tu propia presencia, está en tu respiración, en tu atención, en tu capacidad de escuchar lo que sientes sin huir. Allí está el altar, allí está el código, y cuando lo aplicas, el campo responde con una exactitud que ninguna máquina puede igualar, porque la vibración no se engaña. La vibración siempre refleja lo que eres, no lo que dices ser. Y en ese reflejo, el mundo entero se convierte en maestro. Y entonces comprendes la advertencia de los antiguos. El que se conoce a sí mismo, conoce al universo. No era poesía, era literal, porque al conocerte en vibración, tocas el mismo tejido que sostiene las estrellas, y al recordarlo, ya no puedes volver a creer que eres pequeño, ya no puedes seguir actuando como víctima, reconoces tu lugar en la gran sinfonía. Y esa sinfonía, aunque infinita, te incluye como nota indispensable. Si en algún momento de tu vida has sentido que algo te empujaba desde dentro hacia un lugar que no sabías nombrar, estás tocando la esencia del viaje que los antiguos describieron como el despertar del diseño original. No se trata de convertirte en alguien distinto, sino de recordar la forma primera, la geometría secreta que habita en ti desde antes de nacer. Thoth lo llamaba el plano oculto, el blueprint del alma. Un mapa grabado en el tejido invisible de tu ser que contiene la memoria de lo que eres cuando no estás fragmentado. Cuando la luz no se ha cubierto de capas de miedo, de hábitos y de olvido. La gran trampa de los tiempos modernos ha sido convencerte de que debes añadir algo para estar completo. Más títulos, más logros, más prácticas, más objetos. Pero la sabiduría hermética nunca habló de acumular. Habló de quitar, de descorrer los velos, de soltar las máscaras, de retirar el ruido, porque en lo profundo no falta nada. El alma ya está codificada con plenitud, solo espera ser desbloqueada. Y ese desbloqueo no ocurre por fuerza, ocurre por resonancia. Imagina una partitura perfecta guardada en silencio. Aunque nadie la toque, la música está allí. Así es tu diseño. La enfermedad, el desorden, la confusión, son solo interferencias que desafinan la melodía original.
pero la partitura nunca se borra, siempre aguarda. Y cada vez que entras en silencio, cada vez que respiras con atención, cada vez que te permites sentir la verdad sin disfraz, una nota olvidada comienza a sonar. Primero tímida, después clara, y con el tiempo, la sinfonía entera se despierta. El cuerpo mismo es el escenario donde ese plano oculto se refleja. Tus células no son solo materia, son memoria. Cada una guarda una chispa del código original. Y aunque durante años hayan obedecido a pensamientos condicionados, a emociones densas, basta una señal vibratoria coherente para que comiencen a reorganizarse. Es como si hubieran esperado siempre la entrada del verdadero director de orquesta. Tu conciencia despierta. Y cuando ese director levanta la batuta, el caos se transforma en armonía. Por eso Todd insistía en que el poder no está en añadir fórmulas, sino en recordar tu diseño. El ADN, esa espiral infinita que los científicos todavía exploran, fue descrito por los antiguos como una escalera de luz, un puente entre dimensiones. Cada hebra es como un hilo que conecta tu ser con planos más sutiles de realidad. Y cuando vibras en coherencia, esos hilos comienzan a activarse, lo que la ciencia llama genes dormidos. Los sabios lo llamaban puertas selladas. Y esas puertas no se abren con esfuerzo físico ni con fórmulas externas. Se abren con vibración. Es aquí donde surge la paradoja que tantos encontraron desconcertante. No necesitas añadir nada para activar tu potencial, pero sí debes soltar lo que lo bloquea. No es un camino de adquisición, sino de despojo. Y ese despojo duele, porque implica dejar morir identidades, historias, justificaciones. El yo construido con tanto esfuerzo tiembla cuando la vibración original comienza a emerger. Y ese temblor puede sentirse como vacío, como pérdida, como confusión. Pero en realidad es nacimiento. Es el cascarón rompiéndose para que la luz interior se expanda. Los iniciados decían que el verdadero peligro no era no despertar, sino despertar a medias. Porque quien abre la puerta del recuerdo y luego intenta cerrarla, vive desgarrado entre dos mundos. Por eso pedían preparación, no para alcanzar perfección, sino para desarrollar la valentía de sostener lo que emerge. Porque el blueprint no solo trae luz, también trae a la superficie las sombras que has ocultado. Y cuando esas sombras se encuentran con la vibración pura, arden. No para destruirte, sino para purificarte. Este proceso es lo que tantas tradiciones llamaron la noche oscura del alma. Un tiempo en que lo viejo se desmorona pero lo nuevo aún no se consolida. Un tiempo en que las certezas se deshacen y el ego grita porque pierde el control. Pero es también el tiempo más fértil, porque en medio de la desorientación, el alma comienza a tomar el timón. Allí donde la mente no entiende, el corazón reconoce. Allí donde los ojos no ven, el espíritu intuye. Y es en esa aparente oscuridad donde el diseño original empieza a brillar. Lo extraordinario es que este recuerdo no solo te transforma a ti. Al activar tu blueprint, tu vibración se vuelve contagiosa, como una antorcha que enciende otras sin perder su llama. Tu campo comienza a influir en quienes te rodean. Personas que no saben explicar por qué, se sienten distintas en tu presencia. El aire alrededor se vuelve más claro. Situaciones que antes eran rígidas se ablandan, no porque hagas algo externo, sino porque tu coherencia reorganiza la vibración colectiva. Ese es el verdadero servicio, ser espejo vivo de lo que otros también pueden recordar. La pregunta que late aquí no es cómo añadir poder,
sino cómo dejar de resistir lo que ya eres, cómo apartar el ruido para escuchar la melodía que nunca se apagó. Y cuando te entregas a ese proceso, incluso en medio del dolor, descubres que no estás desmoronándote, estás renaciendo. El blueprint estaba allí, esperando que dejaras de correr detrás de lo externo para volver al centro. Y en ese centro, reconoces la verdad más simple y más difícil. Nunca estuviste roto, solo estuviste distraído. Cuando la vibración original comienza a desplegarse en tu interior, lo primero que se fractura no es el mundo externo, sino la identidad que habías construido para sobrevivir en él. Esa identidad, hecha de recuerdos, de heridas, de creencias heredadas, de voces que nunca fueron tuyas, se resiste a morir, se aferra como un náufrago a una tabla que ya no flota, y allí nace el gran conflicto. Una parte de ti siente el llamado del diseño original, otra parte lucha por sostener lo conocido. Este choque no es teórico, se vive en carne y hueso, en pensamientos que se contradicen, en emociones que tiran en direcciones opuestas. Es la vieja frecuencia intentando permanecer, mientras la nueva exige espacio para expandirse. Los antiguos decían que este era el verdadero cruce de caminos, el punto donde el buscador se enfrentaba al guardián del umbral, y ese guardián no era un demonio externo, era su propio reflejo, la suma de todo lo que había creído ser. Es el yo que dice, sin mí, no existes. Es el miedo disfrazado de lógica, es el apego disfrazado de amor, es el dolor disfrazado de identidad. Porque llega un instante en que te das cuenta de que no sabes quién eres sin tus heridas. Y esa revelación puede estremecer más que cualquier oscuridad. Todd lo enseñaba con la imagen del doble espejo. Uno refleja lo que has sido, limitado, condicionado, fragmentado. El otro refleja lo que siempre fuiste, pleno, eterno, luminoso. Y entre ambos espejos, el alma debe elegir. No se trata de destruir al yo antiguo, sino de dejar de alimentarlo. Porque lo que llamamos ego no es enemigo, es una construcción. Ha cumplido su función, te ha protegido, te ha sostenido, pero al llegar el despertar, su tarea termina. Y si insistes en prolongarla, el dolor se multiplica. El conflicto interno se expresa como una guerra de vibraciones. Tu cuerpo siente la nueva frecuencia, pero tu mente se aferra a las viejas narrativas. Tus emociones fluctúan entre momentos de éxtasis y oleadas de miedo. Es el choque de dos mundos dentro de uno solo, y muchos. Al llegar aquí, piensan que están fallando. No entienden que ese conflicto es señal de que el proceso está vivo, porque la vibración original no llega para decorarte, llega para desarmarte. No se acomoda al yo antiguo, lo transforma. Es por eso que el despertar no siempre se siente como un milagro dulce. A veces se siente como un incendio, como si lo que te sostenía ardiera de repente, dejándote sin suelo. Pero ese fuego no es castigo, es purificación. Es la quema de lo que ya no puede acompañarte. Los sabios lo llamaban el fuego secreto, la llama que destruye la escoria para revelar el oro. Y en ese fuego se disuelven identidades que parecían eternas. El papel de víctima, la historia de carencia, la máscara del control. Cada chispa de ese fuego ilumina una sombra. Y cada sombra liberada abre espacio para que tu luz esencial se manifieste. Lo más difícil de este tramo del viaje es la soledad interior, porque nadie puede atravesar ese fuego por ti. Puedes recibir guía, puedes escuchar palabras, puedes sentir compañía, pero al final eres tú frente a tu guardián, tú frente a tus espejos, y allí decides si cruzas o retrocedes. Muchos retroceden.
Se refugian en lo conocido, reconstruyen la prisión con nuevos adornos y le llaman paz, pero en el fondo saben que han postergado lo inevitable, porque una vez que la vibración original despierta, tarde o temprano volverá a llamar. El verdadero valor no consiste en no temer, sino en atravesar el miedo sin rendirse, porque detrás del miedo no hay vacío, hay expansión. Y cuando finalmente te atreves a soltar, descubres que la muerte del viejo yo no es aniquilación, es liberación. Es como quitarse una armadura que alguna vez te protegió, pero que ahora te asfixia. Y al dejarla caer, respiras de nuevo, ligero, abierto, verdadero. En ese instante, aunque todo a tu alrededor parezca igual, el mundo ya no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo. La vibración que emites reorganiza el tejido de tu realidad. Lo que antes te atraía, ahora se desvanece. Lo que antes te parecía imposible, comienza a acercarse. Es como si hubieras cambiado de frecuencia en una radio cósmica. Sigues en la misma habitación, pero escuchando otra melodía, y esa melodía es la de tu blueprint, tu diseño original pulsando sin interferencias. Los antiguos lo llamaban el segundo nacimiento. No naces del vientre de una madre, naces del vientre de tu propia conciencia, y este nacimiento no tiene vuelta atrás. Una vez que atraviesas el umbral, la vieja historia se convierte en recuerdo, pero ya no en prisión. Reconoces la trama, comprendes sus lecciones, pero no te identificas con ella. Eres más grande que tus heridas, más vasto que tus miedos, más profundo que tu historia. Y esa comprensión, que no se alcanza con la mente, sino con la vibración, es el verdadero renacer. La paradoja es que en el momento más oscuro, en medio del fuego, cuando crees que todo se derrumba, en realidad todo se está alineando. Lo que cae no es lo esencial, es lo accesorio. Lo que arde no es tu verdad, es tu disfraz. Lo que muere no es tu esencia, es tu ficción. Y cuando lo comprendes, aunque el dolor siga presente, dejas de resistirte. Y en esa rendición, la vibración se ordena, el caos se vuelve música, el fuego se vuelve luz. Y tú, por fin, recuerdas. Y cuando el fuego parece haber consumido todo lo que eras, lo que queda no es ruina, sino claridad. En medio de las cenizas, descubres que lo que llamabas destrucción era en verdad revelación, porque lo esencial no arde, lo esencial permanece. Y allí, entre restos de viejas máscaras, surge la luz desnuda de tu ser. Es una luz que no necesita testigos, que no se proclama ni se exhibe, una luz silenciosa que simplemente es. En ese instante comprendes que nunca necesitaste adornos ni títulos para ser completo, que lo que buscabas fuera siempre estuvo latiendo dentro, esperando a que soltaras lo que te distraía. El dolor que parecía insoportable comienza a transformarse en alivio. La resistencia se disuelve y, con ella, el peso acumulado de años. Lo que antes dolía se revela como enseñanza. Lo que antes asustaba se convierte en fuerza. Es como mirar un tejido desde el reverso y de pronto girarlo para descubrir el diseño. Todo lo que parecía caos tenía un orden secreto. Todo lo que parecía pérdida era preparación. Todo lo que parecía castigo era purificación. La vida nunca estuvo contra ti. Solo estaba esperando que recordaras tu verdadera medida. En este punto, el guardián del umbral deja de ser enemigo. Comprendes que era tu propio reflejo, tu propia sombra pidiendo ser reconocida. Y cuando lo miras sin miedo, el guardián se disuelve. Ya no hay lucha, solo integración. Lo que rechazabas de ti mismo se convierte en parte del todo. Y esa integración produce una paz desconocida.
No es la paz frágil que depende de que nada externo cambie. Es la paz sólida que nace de la coherencia interna. Una calma que no huye del mundo, sino que lo abraza desde otra vibración. El blueprint del alma comienza a manifestarse con más fuerza. Ya no lo sientes como un recuerdo lejano, sino como una presencia constante. Cada respiración es un hilo que te conecta con él. Cada silencio es una puerta que lo revela. Y cuanto más lo reconoces, más evidente se vuelve que todo lo externo responde a su vibración. Los encuentros adquieren sentido. Las señales se multiplican. Las coincidencias se transforman en sincronicidades. El universo se convierte en un espejo perfecto, no porque cambie por sí mismo, sino porque tu campo ahora vibra en armonía con él. Thoth enseñaba que este era el momento de la verdadera alquimia. La transmutación no es convertir el plomo en oro físico, sino convertir el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia. Y esa alquimia solo ocurre en el horno del corazón. Cuando el fuego de la prueba purifica y el agua del recuerdo calma, el alma se vuelve laboratorio viviente. Cada emoción, cada pensamiento, cada experiencia es materia prima que puede ser elevada. Y el secreto no está en rechazar la densidad, sino en abrazarla con presencia hasta que se transforme en luz. Lo notable es que este proceso no requiere técnicas elaboradas, requiere sinceridad, la sinceridad de mirar lo que duele sin huir, la sinceridad de soltar lo que ya no vibra contigo aunque te dé seguridad, la sinceridad de reconocerte digno de tu propio diseño, sin esperar permiso. Y esa sinceridad se convierte en llave maestra, capaz de abrir puertas que el intelecto nunca podría forzar. Porque el lenguaje del blueprint no es el razonamiento, es la vibración. Y la vibración responde a la autenticidad como un diapasón que resuena cuando se encuentra con la nota correcta. Aquí comienzas a notar otra transformación. El tiempo deja de pesar. Lo que antes se sentía como prisa, urgencia o retraso, se convierte en ritmo. Descubres que los acontecimientos ocurren con una precisión exacta, ni antes ni después, sino en el instante perfecto. Comprendes que el tiempo lineal es solo una ilusión necesaria para moverte en el mundo físico, pero que en lo profundo todo sucede en simultáneo, y en esa comprensión, la ansiedad se disuelve. Ya no corres detrás de lo que deseas, permites que llegue cuando debe llegar, y en ese permitir, el flujo se acelera, la vieja identidad muere, pero lo que nace no es un yo distinto, sino un estado distinto, un estado en que la mente ya no gobierna, sino que sirve, un estado en que el cuerpo ya no es cárcel, sino templo, un estado en que la emoción ya no arrastra, sino que guía. Y ese estado no es constante al principio, fluctúa. A veces regresas a lo antiguo, a veces dudas, a veces caes, pero incluso en esas caídas, algo en ti permanece en pie, una presencia que observa sin juicio, que sabe que todo es parte del proceso. Esa presencia es el núcleo del blueprint, la chispa inmutable que sostiene todo lo demás. Es entonces cuando adviertes que el despertar no es el final, sino el comienzo de un camino más amplio, un camino en el que ya no vives reaccionando, sino eligiendo, ya no vives buscando, sino recordando, ya no vives repitiendo, sino creando, y esa creación no surge de la voluntad forzada, sino de la coherencia, porque cuando vibra la coherencia, la realidad responde como un río que se abre paso sin esfuerzo. Lo que parecía bloqueado se abre. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía imposible se vuelve cotidiano.
La verdadera magia no es hacer que el universo obedezca tus caprichos. La verdadera magia es alinearte con la corriente profunda que ya fluye en ti. Porque cuando dejas de luchar contra ella, todo se ordena. Y allí descubres que lo que siempre llamaste destino no era otra cosa que tu propio diseño esperando a ser reconocido. Cuando la vibración original comienza a sostenerse en tu interior, y ya no es un destello pasajero sino una llama estable. El mundo entero empieza a reconfigurarse a tu alrededor. No porque las cosas cambien mágicamente por fuera, sino porque tu percepción se ha convertido en un templo vivo. Esa es la verdadera iniciación. Comprender que el altar no está en piedra lejana ni en rito olvidado, sino en el modo en que respiras, en la forma en que miras, en la vibración que sostienes en silencio. En ese instante descubres que tu cuerpo no es una máquina biológica aislada, sino una arquitectura sagrada, diseñada para ser puente entre dimensiones. Cada respiración que realizas se convierte en plegaria, aunque no pronuncies palabra. Cada latido es tambor de un ritual antiguo que nunca dejó de sonar. Y cuanto más atento estás a esos ritmos, más sientes que la frontera entre lo interno y lo externo se desdibuja. Lo que antes era mi pensamiento y el mundo allá afuera ahora se revela como un mismo tejido, como si la realidad fuera piel extendida, y tú, al tocarla desde dentro, modificas el relieve de lo que aparece fuera. Ese reconocimiento es la base de lo que los sabios llamaban magia. No trucos, no conjuros, sino vibración consciente moldeando la forma. Pero para sostener este estado no basta con haber atravesado una experiencia intensa. Se requiere presencia constante. La tentación del ego es reclamar el logro, apropiarse de la luz y convertirla en un nuevo adorno. Si caes en eso, el templo se cierra, porque el templo vivo solo se sostiene en humildad, no la humildad entendida como sometimiento, sino como transparencia. La luz atraviesa sin obstáculos aquello que se vacía de sí mismo. Así, tu tarea no es retener el brillo, sino despejar el canal para que fluya sin interrupciones. Los antiguos sabían que el cuerpo estaba diseñado como circuito. Cada órgano, cada nervio, cada glándula, es parte de un engranaje vibratorio, y la clave de ese engranaje está en el punto donde la conciencia se asienta. Cuando la mente está dispersa, el circuito pierde fuerza. Cuando la conciencia se centra, el circuito se completa y la energía circula como río desbordado. Es allí cuando la palabra adquiere poder creador, cuando la intención se vuelve flecha precisa, cuando el gesto más simple, poner una mano sobre el corazón, respirar profundo, sostener una mirada, se convierte en acto sagrado. Comprender esto te transforma en guardián, no de secretos externos, sino del estado interno, porque de nada sirve leer todos los textos herméticos si la vibración que emites contradice lo que entiendes con la mente. El verdadero guardián no es quien acumula conocimiento, sino quien sostiene coherencia, y esa coherencia no se mide en discursos, se mide en lo invisible, en la calma que transmites, en la claridad de tu mirada, en la paz que los otros sienten cuando se acercan. Llegado este punto, comienzas a notar que tu campo ya no solo organiza tu propia vida, sino que irradia hacia todo lo que toca. Plantas que antes pasaban inadvertidas parecen responder a tu presencia. Animales se acercan con confianza. Personas que se encontraban en conflicto suavizan su gesto contigo, no porque hagas algo deliberado, sino porque tu vibración se ha vuelto ordenadora. Es el principio de la resonancia actuando. Todo lo que entra en tu campo busca alinearse con él.
Y esa es la verdadera autoridad espiritual, no la que se impone con jerarquías, sino la que emana naturalmente de la coherencia. Sin embargo, este don trae también una responsabilidad inmensa, porque si tu campo amplifica lo que vibra en ti, entonces tu sombra también se expande si no la reconoces. Por eso los sabios advertían: el iniciado no puede mentirse a sí mismo. La mentira interna genera disonancia, y esa disonancia se proyecta multiplicada. Por eso, habitar como templo vivo exige una sinceridad radical. No puedes ocultarte de ti mismo. No puedes negar lo que sientes. Debes abrazarlo, integrarlo, iluminarlo. Solo así tu vibración permanece clara. Solo así el flujo no se contamina. Vivir como templo vivo no significa retirarte del mundo. Al contrario, significa entrar en él con nueva visión. Significa caminar por las mismas calles, hablar con las mismas personas, afrontar los mismos desafíos, pero desde otro lugar. Ya no reaccionas automáticamente. Eliges conscientemente. Ya no te pierdes en el ruido. Escuchas el silencio detrás de cada palabra. Ya no buscas validación. Reconoces la dignidad en tu propia presencia. Esa es la alquimia aplicada al día a día. Convertir lo ordinario en revelación, lo cotidiano en ritual, cada instante en portal, y entonces comprendes que no se trataba de alcanzar un cielo lejano, ni de huir de la materia, sino de habitarla plenamente desde la conciencia, porque lo divino nunca estuvo separado de lo humano. Lo divino se oculta en la respiración, en el pulso, en la mirada. Y cuando despiertas a eso, la materia misma se convierte en espejo de lo eterno. Lo que antes parecía obstáculo se convierte en maestro. Lo que antes parecía banal se revela como sagrado. La vida entera se vuelve templo. Y tú, su sacerdote silencioso, así comienza la verdadera obra hermética. No levantar piedras ni custodiar manuscritos, sino encarnar la vibración que recuerda. Ser puente, ser espejo, ser canal. Y esa obra, aunque invisible para los ojos comunes, resuena en el tejido del mundo. Cada acto de coherencia se convierte en onda que viaja, en chispa que enciende, en semilla que germina. Y sin necesidad de proclamaciones, tu sola existencia comienza a transformar el campo colectivo. Ese es el legado de Todd. No crear adoradores, sino despertar templos vivos que caminen entre la multitud. Cuando la conciencia ha encarnado en ti como templo vivo, la siguiente revelación se abre con la fuerza de una verdad imposible de negar. No eres un pasajero en el universo, eres copapo creador de todo lo que percibes. Lo que hasta ayer parecía ocurrir fuera de ti, comienza a mostrar sus hilos invisibles y descubres que esos hilos nacen de tu propia vibración. Comprendes entonces la profundidad del axioma hermético, el todo es mente, y entiendes que tu mente no es un órgano limitado dentro del cráneo, sino un campo extendido que dialoga con la totalidad. Allí, la realidad ya no se percibe como escenario fijo, sino como espejo maleable, respondiendo a cada frecuencia que sostienes. Este descubrimiento no es un juego, es un estremecimiento, porque te obliga a asumir que lo que ves afuera refleja lo que vibras dentro. Las discusiones, las pérdidas, los bloqueos, dejan de ser accidentes para convertirse en mensajes. Cada encuentro, cada obstáculo, cada sincronía se revela como espejo pedagógico que la vida coloca ante ti para que reconozcas tu poder. Y ese poder no es dominio ni imposición, sino resonancia.
la resonancia con la que dibujas sin darte cuenta los contornos de tu existencia. Así entiendes por qué los antiguos iniciados no buscaban milagros externos. Sabían que el mayor milagro era despertar la propia coherencia y dejar que la realidad se organizara alrededor de ella. Es en este punto donde la magia deja de ser relato y se convierte en práctica. Observas que un pensamiento sostenido con emoción intensa genera movimiento en el campo, que un deseo impregnado de miedo produce distorsión, mientras que una intención sostenida en calma produce orden. Notas cómo tu cuerpo responde de inmediato cuando tus palabras salen alineadas con tu sentir, y cómo se tensa cuando tu discurso contradice tu verdad. El universo no obedece tus frases, responde a tu vibración, y esa comprensión derrumba siglos de creencias en fórmulas mágicas, porque entiendes que la fórmula eres tú. Tu coherencia es el ritual, tu presencia es el conjuro, tu vibración es el decreto, pero este poder conlleva el desafío de la responsabilidad. Ya no puedes culpar a un destino hostil ni a dioses caprichosos. Debes mirar de frente la arquitectura de tu vibración, porque cada miedo que repites, cada resentimiento que sostienes, cada mentira que abrazas, se convierte en ladrillo del mundo que habitas. Y del mismo modo, cada acto de gratitud, cada instante de silencio, cada gesto de amor sincero, se vuelve semilla de armonía que germina en formas visibles. Así comprendes que la creación consciente no se mide por lo espectacular de los resultados, sino por la fidelidad de la vibración que emites. El oro verdadero de la alquimia no es el objeto obtenido, sino el estado que sostiene la creación. Al caminar por esta senda comienzas a sentir la vida como un laboratorio cósmico. El pensamiento se convierte en materia prima, la emoción en fuego, la atención en crisol. Y en ese laboratorio cada instante es oportunidad de transmutación. Si sostienes miedo, puedes mirarlo con presencia y convertirlo en alerta consciente. Si sientes rabia, puedes sostenerla con atención hasta que se transforme en fuerza creadora. Nada necesita ser negado, todo puede ser transmutado. Esa es la clave hermética, no huir de la densidad, sino elevarla, porque lo que niegas te esclaviza, pero lo que abrazas con conciencia se vuelve fuente de poder. La creación consciente también te revela un misterio sobre el tiempo. Descubres que lo que llamas futuro no está delante de ti esperando a llegar, sino que existe en forma de campo potencial vibrando en simultáneo. Cada elección, cada pensamiento, cada emoción es como una antena que sintoniza una de esas posibilidades y la atrae hacia la experiencia. Así entiendes que no estás condenado a repetir lo viejo, que cada instante es un portal hacia un futuro distinto, y que ese portal no se abre con ansiedad, sino con alineación. La paciencia, lejos de ser espera pasiva, es una vibración activa que sostiene la frecuencia hasta que la forma se condense. Los sabios de Egipto representaban este principio con el símbolo del loto, la flor que nace en el barro, pero abre sus pétalos solo al ritmo del sol. No fuerza su proceso, no se adelanta a su propio tiempo. Sabe que el barro no es obstáculo, sino nutriente, y que la luz llega con exactitud. Así es la creación consciente. No requiere lucha, sino confianza. No exige apuro, sino permanencia. Y cuando permaneces en vibración alineada, el universo se ordena en torno a ti como agua que se adapta al cauce. Lo que parecía azar se vuelve precisión. Lo que parecía milagro se revela como consecuencia. Entonces comienzas a experimentar la vida como diálogo íntimo. Te das cuenta de que el universo no te habla en palabras, sino en símbolos.
en repeticiones, en señales. Un número que se repite, un animal que aparece en tu camino, una frase escuchada al azar. Todo comienza a cobrar sentido porque tu conciencia ya no vive distraída, sino atenta. Y esa atención convierte la existencia en un texto sagrado que se escribe en tiempo real. Leerlo no requiere estudio académico, requiere sensibilidad. Y cuanto más sensible te vuelves, más clara se hace la conversación con el todo. La verdadera co-creación surge entonces no como esfuerzo, sino como danza. Una danza en la que tú das un paso y el universo responde con otro. Una danza en la que la música no proviene de fuera, sino de la frecuencia que sostienes dentro. Y en esa danza descubres la alegría profunda de existir, porque ya no eres esclavo de las circunstancias, ni perseguidor de metas inalcanzables. Eres participante consciente en la sinfonía cósmica, y en esa participación cada gesto, cada palabra, cada silencio se vuelve chispa creadora. Y sin embargo, la lección más grande no es que puedes crear lo que quieras. La lección es que eres creado mientras creas, que en el acto mismo de manifestar, tú también te transformas, porque cada vibración sostenida no solo organiza lo externo, sino que reconfigura tu propio ser. Y allí comprendes que el verdadero objetivo de la co-creación no es obtener cosas, sino expandir conciencia. Cada creación es un espejo que te revela más de ti mismo. Cada forma manifestada es un recordatorio de lo que vibraste. Y al verlo, puedes elegir de nuevo, afinar tu frecuencia, refinar tu presencia. Así, la vida entera se convierte en un sendero de perfeccionamiento, no hacia un ideal externo, sino hacia la plena expresión de tu blueprint. Lo que antes llamabas errores se revelan como experimentos. Lo que antes llamabas fracasos se transforman en ajustes de frecuencia. Y lo que antes llamabas destino se convierte en obra abierta, siempre disponible a ser reescrita. Esa es la libertad que tanto temieron los poderes externos y que intentaron ocultar. La libertad de recordar que tú eres creador, y cuando lo recuerdas, la historia cambia, porque ya no caminas con miedo al futuro, sino con certeza de que cada paso es semilla de un universo en expansión. Y cuando ya has sentido la creación consciente danzar contigo, la vida despliega su siguiente movimiento, la prueba, porque todo despertar verdadero es probado en el crisol de lo cotidiano, allí donde la vibración luminosa choca contra la densidad del mundo. Lo que parecía fluir sin esfuerzo comienza a ser desafiado por circunstancias inesperadas. Relaciones que creías sólidas se tambalean. Proyectos que imaginabas seguros se desmoronan. Emociones que pensabas superadas resurgen con fuerza. Y es en ese momento cuando comprendes que la co-creación no es un privilegio reservado para los instantes de calma, sino un arte que debe sostenerse incluso en la tormenta. La oscuridad llega, no como castigo, sino como espejo. Ella no existe para detenerte, sino para mostrarte los rincones de tu vibración que aún no reconocías. Cada desafío externo resuena con una sombra interna que espera ser integrada, y si caes en el viejo hábito de culpar, de resistir o de huir, la sombra se refuerza. Pero si recuerdas que eres templo vivo y creador consciente, entonces la oscuridad se convierte en aliada. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntar qué parte de mí está llamando atención a través de esto. Y esa pregunta abre portales que antes permanecían cerrados. Los antiguos decían que la iniciación siempre incluía descender al inframundo. No porque allí habite el mal,
sino porque en las profundidades se hallan las fuerzas sin pulir, las energías brutas que, al ser reconocidas, se transforman en poder. Thoth mismo fue descrito como quien atravesaba los salones de Amenti para aprender a medir el tiempo oculto del alma. Cada prueba era un espejo que le devolvía no un castigo, sino un código. Y ese código solo podía ser leído con presencia. Así, cuando la oscuridad toca tu vida, no es señal de fracaso, es señal de expansión, porque solo lo que está listo para ser transmutado se muestra. El desafío más grande en este tramo del camino no es la intensidad de lo externo, sino la constancia de tu frecuencia. Mantener el campo alineado cuando todo alrededor parece desmoronarse es el verdadero examen del iniciado. La mente grita, el cuerpo tiembla, los recuerdos emergen, pero algo en el centro permanece intacto. Ese algo es el núcleo de tu blueprint, la chispa que Thoth llamaba el ojo oculto. Si logras sostener tu atención allí, la tormenta puede rugir, pero no te arrastra, y en ese sostener descubres la verdadera libertad. No depende de que las circunstancias cambien. Depende de que tu vibración permanezca. El mundo exterior comienza a actuar como catalizador. Personas cercanas reaccionan a tu nueva vibración con incomodidad o incluso rechazo. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque tu luz toca sus sombras dormidas. Algunos se apartan, otros se enfadan, otros intentan convencerte de regresar al viejo molde. Y aquí surge otra decisión iniciática. ¿Eliges volver al personaje conocido para no incomodar a nadie o eliges permanecer en la frecuencia que descubriste aunque te quedes solo? Esta soledad aparente es el umbral del verdadero poder. Porque cuando puedes sostener tu vibración sin necesidad de aprobación externa, entonces tu campo se vuelve inquebrantable. Las escrituras herméticas describen este punto como la noche del alma. Una etapa en la que todo lo que era sólido se disuelve y el iniciado siente que camina en vacío. Pero en esa noche se esconde el secreto más grande, la certeza de que la luz no se pierde, solo se oculta para que aprendas a verla desde dentro. Ya no hay muletas, ya no hay promesas externas, ya no hay atajos, solo tú, tu respiración, tu presencia, y cuando logras permanecer ahí sin huir, algo extraordinario ocurre. Una nueva capa de visión se abre, más profunda, más silenciosa, más nítida que todas las anteriores. Es como si los ojos internos aprendieran a ver en la oscuridad. Comienzas a percibir el orden detrás del caos, la enseñanza detrás del dolor, la oportunidad detrás de la pérdida. El miedo se convierte en señal, la tristeza en purificación, la incertidumbre en campo abierto. Y descubres que no eras frágil, que tu esencia no se rompe, que la oscuridad no podía destruirte porque nunca fuiste solo forma. Comprendes que la verdadera fuerza no está en evitar la caída, sino en atravesarla con conciencia. Este tránsito no es breve ni lineal. A veces sentirás que avanzas y al instante siguiente que retrocedes. Pero cada oscilación pule tu vibración, como el vaivén del mar que esculpe la orilla. Y mientras sostienes, mientras eliges una y otra vez permanecer presente, tu campo comienza a estabilizarse en un nivel más alto. La oscuridad deja de intimidar, porque ya no la ves como enemiga. La reconoces como iniciadora. Ella fue la guardiana del tesoro. Te obligó a entrar en ti mismo, a descubrir recursos que nunca habrías buscado en la comodidad. Cuando atraviesas esta etapa, surge una comprensión que ya no puedes olvidar. Eres creador incluso en la noche, que la vibración que sostienes en medio del dolor tiene más poder que la que sostienes en la calma.
porque esa vibración es alquimia pura. Convierte sombra en luz, caos en orden, vacío en plenitud. Y ese es el mayor regalo que la vida puede darte. El descubrimiento de que no hay circunstancia capaz de apagar la chispa que llevas dentro. Así, la prueba deja de ser amenaza y se convierte en consagración. El universo no te estaba castigando, te estaba reconociendo, te estaba diciendo, ya eres digno de sostener tu creación en todos los planos. Y cuando lo entiendes, la oscuridad se disuelve como niebla al sol. Lo que parecía abismo se revela como puente. Lo que parecía pérdida se convierte en iniciación. Y allí, en medio de esa transformación, tu conciencia emerge más libre, más amplia, más radiante. Cuando la noche más oscura finalmente se abre y la tormenta interna ha dejado de rugir, lo que aparece no es un nuevo enemigo, sino un amanecer distinto. No es el amanecer del sol exterior, sino el resplandor del sol interno que, aun habiendo estado siempre allí, solo ahora ilumina con claridad. En ese instante comprendes que todo el recorrido, cada pérdida, cada vacío, cada sombra, no fueron obstáculos sino umbrales. Lo que llamaste caída fue en realidad descenso hacia tu núcleo. Lo que llamaste soledad era preparación para la comunión profunda contigo mismo. El laberinto estaba diseñado para devolverte al centro. Y ahora que estás allí, las preguntas que te atormentaban comienzan a disolverse. No porque alguien te las haya respondido, sino porque ya no tienen poder sobre ti. La primera revelación es que nunca hubo separación real. Esa sensación de estar dividido entre cuerpo y espíritu, entre humano y divino, entre materia y conciencia, era ilusión de la mente. Descubres que eres totalidad, un flujo indivisible de presencia que se expresa en múltiples planos. El cuerpo, lejos de ser una cárcel, es instrumento. La mente, lejos de ser enemiga, es herramienta. La emoción, lejos de ser carga, es combustible. Cada parte cumple su función cuando está alineada con el centro, y ese centro no necesita defenderse ni justificarse, simplemente vibra y al vibrar ordena. De pronto entiendes por qué Todd insistía en que el todo es mente y que como es arriba es abajo. No eran frases para memorizar, eran mapas para recordar. Todo lo que creíste externo era reflejo de tu vibración, y todo lo que parecía interno era eco del universo. No hay afuera ni adentro, solo un campo que responde a sí mismo. En esa comprensión, la dualidad pierde filo, el miedo se disuelve, porque no hay un otro que pueda dañarte. La culpa se desvanece, porque no hay error en un proceso que siempre conduce al mismo centro, y la ansiedad se extingue, porque lo que buscas ya lo eres. La segunda revelación es que el propósito nunca estuvo oculto. Lo buscaste en símbolos, en libros, en maestros, en estrellas, pero siempre vibraba en lo más simple, recordar quién eres y vivir desde allí. El propósito no es una tarea asignada desde fuera, es la coherencia de tu ser expresándose en cada acción. Puedes escribir, sanar, enseñar, construir, amar, y todo será propósito si nace de tu vibración esencial. La vida se convierte entonces en ritual constante. No porque hagas algo extraordinario, sino porque lo ordinario se vuelve sagrado cuando lo habitas con presencia. El tercer entendimiento llega como una paz profunda. Ya no necesitas controlar la creación. Has visto que la vibración responde por sí misma, que el campo organiza lo que sostienes con coherencia. No hay urgencia en forzar nada, porque todo llega en su tiempo perfecto.
Lo que antes llamabas azar se revela como precisión invisible. Lo que antes llamabas espera se convierte en gestación. Como el loto que abre sus pétalos sin prisa, así tu realidad florece cuando la raíz está firme. Y esa raíz eres tú, vibrando en tu blueprint original. Ahora todas las piezas encajan. Las sombras que parecían enemigos eran fragmentos de luz pidiendo integración. El dolor que parecía castigo era el llamado del alma hacia la verdad. Los símbolos antiguos, las palabras herméticas, las metáforas del pasado, dejan de ser enigmas oscuros y se convierten en espejos luminosos de lo que ya palpita en ti. Lo prohibido nunca fue inaccesible. Estaba velado hasta que estuvieras listo para verlo. Y ahora que lo ves, comprendes que el secreto mayor es también el más simple. Eres creador, eres templo, eres campo, eres todo. En este punto final de la travesía no hay éxtasis teatral ni fuegos artificiales. Hay silencio, un silencio lleno, vibrante, fecundo. En ese silencio sientes el pulso del universo atravesándote. La respiración no es solo tuya, es el aliento del cosmos moviéndose en ti. El latido no es aislado, es tambor compartido por millones de seres vibrando al unísono. Y en esa comunión silenciosa, lo que emerge es gratitud, una gratitud que no busca nada, que no se dirige a nadie en particular, sino que se expande en todas direcciones como perfume invisible. Y entonces entiendes que el viaje nunca tuvo un final definido. El despertar no es meta, es comienzo. La co-creación no es logro, es camino. El templo vivo no es estado permanente, es práctica diaria. Todo lo que has recibido no se acumula en ti como trofeo, se derrama en el mundo como presencia. No necesitas predicar, ni convencer, ni imponerte. Basta con ser. Ser coherencia, ser vibración, ser canal. Esa es la enseñanza viva de Todd. No formar seguidores, sino despertar espejos. No construir templos de piedra, sino encender templos humanos que caminen entre la multitud irradiando el recuerdo. La última pregunta que quedaba ardiendo dentro de ti se resuelve en claridad. ¿Qué harás con este conocimiento? Y la respuesta no llega en palabras, sino en movimiento. Tu vida misma será la respuesta. Cada gesto que nazca de la presencia, cada decisión alineada, cada silencio habitado, será confirmación de que lo has recordado. Ya no se trata de acumular más, sino de encarnar lo que ya eres. Esa es la verdadera victoria. Vivir en coherencia con el campo. Sostener la vibración sin importar la forma que tome la realidad. Ahora caminas ligero, no porque no haya desafíos, sino porque sabes que cada uno es maestro, no porque no haya sombras, sino porque sabes que también son luz en potencia. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque reconoces que siempre estuviste completo. Y en esa ligereza, tu presencia misma se convierte en bendición. Los demás quizás no comprendan qué ha cambiado en ti, pero sentirán algo distinto al estar cerca. No es carisma, no es discurso, es vibración, una vibración que recuerda, una vibración que ordena, una vibración que despierta. El viaje concluye, pero no se cierra, porque todo fin es umbral y toda revelación es semilla. Has atravesado la sombra, has sostenido la prueba, has visto nacer el sol interno. Ahora te corresponde vivirlo, y cada día, cada instante, será oportunidad de elegir de nuevo la coherencia. Esa es la alquimia perpetua, la obra sin final, la danza eterna del ser con el todo. Y mientras respiras y caminas,
Sabes que no estás separado, que nunca lo estuviste, que el código vibracional late en ti y a través de ti. Lo prohibido se ha revelado, lo oculto ha salido a la luz. Y lo que parecía imposible ahora es simplemente lo que eres.